Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguirnos en nuestra página, redes sociales, dirigirse a nosotros a nuestra dirección de mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En materia de controversia, el derecho de jubilados y pensionados a percibir la bonificación de tarifas de gas y de luz por parte de una empresa privada que había sido continuadora de una empresa estatal luego del proceso de privatización de servicios públicos. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y reconoció, hizo lugar a la pretensión de los actores por considerar que el artículo 78 del Convenio Colectivo de Trabajo no exige la vigencia de la relación laboral para acceder a esta bonificación, normativa que se encuentra protegida por la garantía constitucional del artículo 14 bis. Asimismo, consideró aplicable al caso el artículo 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, que prevé la solidaridad en el caso para las empresas mencionadas. Contra dicha sentencia, la demandada interpone recurso extraordinario. El procurador fiscal Víctor Abramovich Kosarín dictaminó, conforme a la normativa y también antecedentes del máximo tribunal, señalando que en materia laboral la interpretación debe ser favorable a los trabajadores, rechazar el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada. La Corte, con los votos del doctor Horacio Rosati, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, remitieron a los fundamentos y conclusiones del procurador fiscal. Ahora vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Aires Constitucionales. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones, Santuario Orgánico. Somos la primera provincia agrosustentable de la Argentina. Impulsamos el uso de bioinsumos para tener alimentos sanos, libres de agroquímicos. El cuidado de la salud de nuestros productores y consumidores es una prioridad. Somos un santuario orgánico. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar.
Vivamos Vicente López. En Aires Constitucionales. Hoy nos acompaña nuestro invitado especial, el doctor Enrique Del Percio, que es rector de la Universidad de San Isidro. ¿Cómo estás, Enrique? Hola, ¿qué tal, Claudia? Muy contento de estar aquí con vos y con ustedes. Bueno, un gran honor para nosotros. Bueno, estábamos hablando del eje temático en la introducción del séptimo Congreso Argentino de Justicia Constitucional y las nuevas tecnologías, o sea, la justicia constitucional y las nuevas tecnologías. Al tiempo de convocarte y en tu rol destacado en la educación como rector de una alta casa de estudios, quería preguntarte cómo podrías definir la sociedad del conocimiento y qué diferencia existe entre este tipo de sociedad y organizaciones sociales y económicas que la precedieron. Mirá, vos sos capaz de definir y de hacer cosas maravillosas, sos capaz de resumir una sentencia de la Corte en 3 minutos, yo no. Así que no te voy a definir la sociedad del conocimiento porque ahí nos metemos en un tema largo y complicado. Sí podemos ver algunas notas descriptivas de la sociedad del conocimiento. Y podemos decir que hace más o menos unos 50 años atrás empezó un proceso que hoy pega un salto cualitativo. Proceso que arranca cuando vemos la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo informáticas y comunicaciones, a 2 ámbitos muy importantes, que es el ámbito de la producción de bienes y servicios y de la guerra. La etapa anterior, lo que algunos llaman la modernidad, para poner un nombre, diríamos que desde 1800, Revolución Francesa, inicios de la Revolución Industrial, hasta, para poner un año, 1973, fin de la Guerra de Vietnam, crisis del petróleo, etc., el sistema necesitaba mucha gente para trabajar en la industria y mucha gente para morir en la guerra. Las guerras napoleónicas, en una sola batalla, en Waterloo, se movilizaron cerca de 1.300.000 hombres. En una sola batalla, en la Segunda Guerra Mundial, en Stalingrado, murieron 1 millón de hombres, ¿no? Es decir, hacía falta mucha gente ahí. Pero con la aplicación de las nuevas tecnologías, esto cambia radicalmente. Los programas informáticos reemplazan a los operarios en la industria y en el empleo y, para decirlo rápido, los drones reemplazan a los soldados. No es tan así, pero para decirlo rápido. El caso es que antes vos necesitabas proveer de muchos soldados y de muchos operarios al sistema y la fábrica de operarios y de soldados estaba en el útero femenino. O sea, ser mujer era sinónimo de ser madre. Con lo cual, un chico que nacía en esas sociedades, sobre todo en Europa y en buena parte de América, un chico que nacía en esas sociedades tenía de entrada un montón de hermanos. Tenía un papá que llegaba a la casa y que era la autoridad porque era el padre proveedor que decía... Esto cambia muchísimo con la incorporación de las nuevas tecnologías porque vamos a ver muchísimos impactos. Pero como tenemos poquito tiempo, miro ahí el reloj, vamos a ceñirnos nada más que a 3. El impacto en el ámbito laboral, en el ámbito residencial y en el ámbito doméstico familiar. En el ámbito laboral, antes una persona entraba a trabajar en una empresa, en un comercio, en una industria, en lo que sea, y se jubilaba en la misma empresa. Hoy esto no es así. Con lo cual cambia la relación que vos tenés con el otro. Si vos estás toda tu vida trabajando 8 o 9 horas por día con la misma persona cerca tuyo, estableces un tipo de socialidad. Cuando eso cambia, vos no conocés al otro. Si alguien hoy entra a su trabajo con mala cara, preocupado, es muy raro que alguien se dé cuenta. Y si alguien se da cuenta y le pregunta qué te pasa, no le va a contar que se peleó con su pareja, que tiene un lío. Es decir, se pierde ese lazo. Antes la gente tendía a vivir siempre en el mismo barrio, ámbito residencial. Mis abuelos vinieron de Galicia y una vez que se instalaron en un barrio, vivieron siempre en el mismo barrio. Hoy nadie vive en el mismo barrio y si alguien lo hace, sus vecinos cambian. También se pierde esa socialidad. Esto en sí mismo no es ni bueno ni malo, ¿eh? También lo de todos en el mismo barrio tenía sus problemas, pero es una realidad que se pierde el lazo social. Pero sobre todo en la familia. Vos antes tenías esas familias con un montón de chicos. Hoy... una familia que tiene tantos chicos no puede ir a cenar afuera todas las semanas, no puede comprarse el auto o cambiar de auto, no puede cambiar de televisión, no puede estar... Es decir, el sistema
Hoy al sistema le resulta totalmente disfuncional una familia con muchos hijos. Lo que el sistema requiere hoy son lo que se llaman los DINKs o los SINKs. Double income, no kids, doble ingreso sin hijos, o single income, no kids, simple ingreso sin hijos. Es decir, lo ideal es que esté la pareja, los dos ganan dinero o uno solo gana dinero y puede darse ese lujo de ir de vacaciones a un resort, de comprar. Estamos hablando de los estratos medios o altos. Sí. Después vemos qué pasa en los otros sectores. El caso es que este chico que nace ahí, nace sin hermanos, sin tener con quién discutir, con quién pelear, y nace al ser hijo único, nieto único, sobrino único, toda la familia gira en torno a él. Seguro que vos habrás visto, y yo mismo lo hice más de una vez, de subir cuando cumplió 8 meses tu sobrinito. Gracias, Pablito de mi vida, por elegir nuestra familia para venir, todo eso. Bueno, ese pibe, el pibe antes, con ese padre autoritario, cuando salía de casa necesitaba encontrar un padre, alguien que le diga lo que había que hacer, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo encontraba en la maestra, en el cura ese que decía esto es pecado, esto no es pecado, o en el rabino o en quien sea. Hoy el chico cuando sale de su casa lo que necesita es encontrarse a sí mismo, se saca una selfie y la sube a las redes sociales. Este chico le cuesta mucho vincularse con el otro, porque no solo no tiene hermanos, sino que es hijo de un papá y una mamá que no tienen una relación fluida con sus vecinos ni con sus compañeros de trabajo, que cuando a alguno le molesta un poco simplemente lo dejaron de ver y listo, con lo cual para este chico no hay nada más fácil que cancelar al que piensa distinto. Entonces entramos en una etapa que para pensar el derecho es una etapa muy interesante y al mismo tiempo muy complicada, porque el derecho, como lo entendemos nosotros, arranca de un mito fundante que es el pacto social o contrato social. Este mito o este pacto se va deshaciendo, ¿no? Pues justamente el individualismo hace que esto sea muy difícil. Pero hay algo peor todavía. Y es que ganas de obedecer a la ley puede tener un chico cuando dice, si yo cumplo con todas las normas y lo máximo que puedo aspirar es a repartir en una aplicación comida para todos lados y no puedo ni siquiera comprarme un celular mejor como el que yo quiero. Pero además, cuando mira su Instagram o su TikTok o lo que sea, ve que todos sus amigos están así felices, divirtiéndose. Sí. Por supuesto, no es cierto, pero es lo que los otros muestran. Entonces este chico siente que la vida es una fiesta a la cual justamente a él no lo invitaron, ¿no? Y bueno, y ahí vienen los resentimientos, las broncas, cosas que pasan en todo el mundo, ¿eh? No es solamente un problema de Argentina. En Argentina se agrava por otras cosas que si querés después vemos. Sí, me encantaría que podamos llegar a ese punto de las desigualdades que se generan también a partir de esta sociedad del conocimiento. Como rector, Enrique, de una prestigiosa alta casa de estudios como es la Universidad de San Isidro, ¿cómo ustedes piensan la educación en este contexto? Mirá, claramente no podemos pensarlo igual que hace 20 años atrás. Nosotros, ya que estamos en este programa, yo además soy profe en varias carreras, pero por ejemplo en Derecho. Ayer justo estaba hablando con mis alumnos de Derecho y les decía, miren, aquel que quiere ser abogado se jorobó, porque en 10 años la inteligencia artificial reemplaza la tarea del que quiere ser abogado. En cambio, el que quiere ser un buen abogado, es decir, el que quiere saber derecho, ese siempre va a tener trabajo. Pero porque lo que implica trabajo mecánico, la inteligencia artificial lo reemplaza y en casi todos los órdenes. En algunos no. Yo la primera carrera que fundo como rector de la Universidad de San Isidro, que ya tenía otras previas, pero a partir de mi gestión, es trabajo social. Porque hay algo que tiene que ver con el cuidado del ambiente, el cuidado del otro, el cuidado de sí, lo que tiene que ver con el cuidado, y ahí la inteligencia artificial nos va a ayudar, pero no nos va a suplir. En lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios, la inteligencia artificial lo va a hacer. Por eso, a mí me resulta muy interesante algo que dijo Felipillo González. ¿Se acuerdan de Felipillo, el líder español? Bueno, nosotros de nuestra generación sí, claro. Pero no sé si los que están mirando más chicos se acuerdan. Pero bueno, un tipo muy grosso, un español con una cabeza realmente increíble. Y Felipillo decía que la universidad ya no puede seguir pensando en formar trabajadores ni gente para el mercado, que la universidad debe formar líderes. Y eso es lo que nosotros pensamos, ¿no? Formar líderes. Cuando hablamos de líderes no estamos hablando del CEO, que está muy bien y que también apuntamos a eso, pero también el líder comunitario, también el líder de sí mismo, también el que permite encarar procesos de cambio y de mejora, el que se saca de su mochila, como diría Napoleón, el bastón de mariscal y nos ayuda a construir un mundo mejor. El líder inspirador.
Exactamente. Bien, refiriendo a la Constitución Nacional, la Constitución habla de que el Congreso debe avanzar sobre medidas activas referidas a la igualdad de oportunidades, igualdad de trato, el pleno goce de los derechos constitucionales y los establecidos por tratados internacionales referidos a derechos humanos, especialmente niños, mujeres, personas con discapacidad y ancianos. ¿Cómo estamos en este campo? Y andamos más o menos. No del todo mal, pero más o menos. Hay un artículo fundamental en esto, en el 75, que dice: corresponderá al Congreso Nacional proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, ¿no? Bueno, estamos con un déficit muy grande en desarrollo humano, en progreso económico y en justicia social. Claramente hay una dirigencia política que no ha satisfecho las demandas. Hace 100 años en Europa pasó algo muy parecido. Hace 100 años en Europa estoy hablando de 1920 y pico, se incrementó la pobreza dramáticamente como consecuencia de la guerra mundial, pero también como consecuencia de la gripe española. No vamos a aburrir acá con eso. Con lo cual hay una crisis fuerte de autoridad. Cuando hay una crisis de autoridad, el lugar de la autoridad es llenado por el autoritarismo. La autoridad es lo que te permite crecer. El autoritarismo es el mal supletorio de esto. Hubo hace 100 años una crisis de la idea de pueblo, que estuvo dada por la irrupción de las masas, el modo productivo. Las masas reemplazaron a la vieja idea de ciudadanía, que era sinónimo de pueblo. Cuando entra en crisis la idea de pueblo, ese lugar es llenado por el populismo. Hace 100 años en Europa entró en crisis el fundamento de la vida en común. Ahí quisiera que te detengas en el concepto de populismo, Dale. por favor. Porque ahora lo planteamos, favor, pero antes me gustaría pasarlo señalar esto. Sí. Pueblo reemplazado por populismo, autoridad por autoritarismo y fundamento de la vida en común por fundamentalismo. Populismo más autoritarismo más fundamentalismo constituyen el suelo para que venga alguien y dé una explicación fácil encontrando culpables. La culpa de todo la tienen los judíos, dijo un señor hace 100 años. La culpa de todo la tienen los sindicalistas, los mapuches, los comunistas, los políticos, no importa. Lo que a uno lo descarga es decir: ellos tienen la culpa. Y vos fíjate cuando encima responsabilizamos a los políticos. Resulta que los políticos son elegidos por nosotros. Si responsabilizáramos a los militares o a los curas, por ahí decís, bueno, pero los políticos, ¿no será que a lo mejor nosotros no nos estamos ocupando realmente de ver qué programa tiene aquel a quien votamos? Y no digo ahora, digo en los últimos 40 años. El político, a diferencia de los otros, no cae en paracaídas. El político es elegido por una ciudadanía que, asumamos, no siempre nos ocupamos de realmente trabajar en la cosa pública. Y ahora entonces vamos a ¿de qué hablamos cuando hablamos de pueblo? Aquí yo estoy pensándolo en los términos concretamente del Papa Francisco, que a su vez lo toma de otros dos autores geniales que si querés después hablamos un poco. Y es un concepto muy vinculado a la filosofía andina sobre todo. La idea del pueblo como una construcción histórica que a partir de un núcleo ético-mítico establece 4 tipos de relaciones. Relaciones con, yo voy junto con el otro, relaciones hacia, marchamos hacia pensar un país mejor, un algo mejor. Ahora, si me quedo con relaciones con y relaciones hacia, puedo tener el pueblo de Mussolini, el pueblo fascista. Hay otras 2 que son mucho más importantes y que ahí es donde la filosofía andina nos enseña, que son las relaciones entre y las relaciones cara a cara. Ese entramado, que tiene mala prensa, por algo armar es algo bueno, construir es algo bueno, pero tramar es algo malo, pues el tramar tiene que ver con lo femenino, y lo femenino tiene mala prensa muchas veces, aunque parezca mentira. Eso es lo importante para ver un pueblo. Cuando esto empieza a fallar, aparece el populismo. ¿Qué es lo que dice el populismo? El populismo crea discursivamente un pueblo, pero ¿cómo reacciona ante un antipueblo? Este es el enemigo. A partir de ese enemigo yo creo esto. Y entonces no hay una relación histórica, no hay una continuidad histórica. Lo que hay es la reacción frente al enemigo. Bueno, esta sería la diferencia entre populismo y pueblo. Mucho se ha hablado de la meritocracia. Quisiera un pensador como vos
¿Qué opinión te merece este concepto? Primero, gracias por lo del pensador. Mira, hay que distinguir muy claramente el valor del mérito, que yo creo que eso solamente alguien muy torpe puede discutirlo, de lo que se entiende por meritocracia. La meritocracia está compuesta por aquella gente que olvida que un componente fundamental del mérito son los padres. ¿Viste como los chicos que no saben que los reyes son los padres? Bueno, hay mucha gente. No da lo mismo nacer en una familia con un capital, no capital económico, pero capital intelectual que en otro. Tengo un primo que es muy meritocrático y entonces él siempre dice, pues cuando vinieron nuestros abuelos de España, vinieron con una mano atrás y otra adelante y sin embargo salieron adelante. Claro, pero venían con un capital cultural, de una cultura del trabajo, de una cultura del esfuerzo, que fue lo que les permitió a ellos salir adelante. Ahora, si vos nacés en una familia donde resulta que tu padre, tu abuelo, ninguno pudo progresar trabajando, donde además viene, bueno, con todos los vicios que ya sabemos que muchas veces se vienen instalando, vamos a pensar que ese chico es responsable porque a su vez él no tuvo la cultura del trabajo, o vamos a pensar que lo que tenemos que hacer es brindarle a ese chico los instrumentos, que de eso se trata la educación, de brindarle a la persona los instrumentos para que él pueda plena y libremente decidir cómo potenciar al máximo sus capacidades. Y al mismo tiempo, descubrir tanto ese chico que viene de una familia carenciada, pero también de una familia con mucha plata y que en el country está lleno de gente, de chicos que también son bastante carenciados en cuanto a cultura del trabajo y demás. Ese es otro tema. Pero creo que justamente ahí la educación encierra un tesoro, ¿no? Pero hay un peligro. Hay un peligro en pensar solamente en la educación. Así como no hay mejor indicador del fracaso de una sociedad que la cantidad de presos por habitantes que tiene esa sociedad, no hay mejor excusa que decir esto es un problema de educación. Cuando no podemos hacer algo, decimos, que se encargue la educación. No, hay que hacer un esfuerzo colectivo para que realmente cada uno pueda poner de sí lo mejor y entonces poder premiar ese mérito. ¿Se entiende? La idea de mérito va directamente ligada a la idea de justicia social. La meritocracia, en cambio, es ignorar la verdadera idea de mérito y creer que uno hizo méritos para nacer en determinada familia. ¿Qué sería la justicia social? Otra vez, no la voy a definir, pero sí vamos a describirla muy brevemente. Hay una justicia social, si querés, occidental, socialdemócrata, que se queda en dos visiones. Por un lado, la equidad, que todos recibamos más o menos lo mismo, y por otro lado, el reconocimiento, ¿no? Si todos recibimos más o menos lo mismo, pero por ser judío, por ser homosexual o por ser mujer o lo que sea se te discrimina, ahí hay un problema. Entonces, por un lado, equidad y por otro, reconocimiento. Pero hay otra dimensión que es fundamental y que la filosofía medieval, Santo Tomás de Aquino lo planteaba, y la andina también, que es que uno se realiza dando. Y esto es algo que se olvida mucho. Cuando vos regalaste algo y esa persona a la cual vos le hiciste un regalo se puso feliz y vos te pusiste todavía más feliz que ella, bueno, ahí entendiste de qué estamos hablando. Cuando el sistema no permite a una persona poder desplegar lo que él sabe hacer para hacer felices a otros, esa persona no se realiza. A mí me pueden pagar una fortuna, pero si me dicen, te pagamos toda esta fortuna, pero dejás de dar clase... Hoy capaz que acepto, porque hoy los docentes hoy andamos... Pero seguro que en 6 meses se te arrepentís. Claro, es decir, lo que uno siente, lo que uno siente que le hace bien al otro es esto. Y me hace bien a mí, porque no hay, es falsa la disyuntiva egoísmo-altruismo. Uno se construye haciéndole bien a los otros y los otros. Entonces, bueno, es ida y vuelta permanente que es un componente esencial de la justicia social y que muchas veces esto se olvida y se ignora, ¿no? Así es. Ya estamos terminando, Enrique. Quisiera cerrar este programa que nos hables de la universidad de la cual vos sos rector. ¿Cómo no? La Universidad de San Isidro es un proyecto hermoso. La Universidad de San Isidro cumplió 10 años hace poquito. Es una universidad depende del obispado, y nos asumimos como una universidad comunitaria, entendiendo comunidad en un sentido fuerte. Somos comunidad con nuestros ancestros, somos comunidad con nuestros descendientes, somos comunidad con la Pachamama. ¿Por qué? Hace un ratito hablábamos de la crisis del contrato social. El contrato social en Europa surge de gente que dice yo soy el dueño de mi cuerpo y de mi vida.
como si hubiera un yo que pudiera existir sin su cuerpo y sin su vida. Nosotros partimos de pensar a la andina que estamos siendo nuestro cuerpo y nuestra vida. Si yo estoy siendo mi cuerpo, yo no decido vivir con otros, sino que naturalmente vivo con otros, que se ocuparon de que yo tenga hoy esta indumentaria, de traernos el agua hasta acá, de poder tener estos ladrillos con todo esto, pero también dependemos de otros que les enseñaron a ellos a hacer eso. Y dependemos de una madre tierra de la cual aparece el barro, aparece el agua, aparece el lino, aparece el algodón. Sabemos que somos en relación con nosotros, con los demás, con el resto de la casa común. Y entonces empezamos a pensar que en lugar de querer ser ese león devastador que no tiene límite, que todo lo consume, que todo lo... Pensamos, en cambio, en términos de cuidado. Yo soy porque vos sos y porque hay una madre tierra gracias a la cual somos. Y como diría el Papa Francisco, entendemos la profundidad de por qué querer al hermano buey, al hermano asno, a la hermana tierra, al hermano sol, a la hermana luna. Qué hermoso final. Mejor imposible. Gracias. Bueno, Enrique, ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado, realmente un lujo. Y bueno, nos despedimos hasta un próximo encuentro contigo. Muchísimas gracias, un gustazo realmente. Y ¿sabés que no voy a poder ir al congreso que se hace aquí? Porque el Papa nos convocó a todos los rectores de universidades de América Latina a encontrarnos en Roma, rectores de universidades públicas sobre todo, porque él dice que el último lugar donde la gente puede hablar y escuchar al otro es en la universidad. Por eso nosotros, y justo coinciden esos días. Pero fíjate qué interesante pensar la justicia social desde la universidad con esto que nos plantea el Papa, ¿no? Muy bien, Enrique, la verdad que sí, la verdad que sí. Muy integrador el pensamiento. Bueno, nos despedimos entonces nosotros hasta nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.